Está en contacto con nosotros la diputada nacional Ingrid Jeter, candidata también por Juntos por el Cambio. Ella forma parte del espacio que acompaña a Patricia Bullrich dentro del PRO, es más, dentro del interna ella estuvo acompañando a quien hoy es la candidata a presidente. Ingrid, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días para vos, para la mesa y para la gente que nos escucha. ¿Cómo está viendo no solo la campaña, sino esta elección con sus particularidades de tener tres espacios políticos con posibilidades reales de, bueno, como mínimo pasar a una segunda vuelta? Sí, es una elección particular, como vos decías, creo que no recuerdo algo similar, digamos, ¿no? Donde hay tres fuerzas con posibilidades concretas, pero bueno, nosotros estamos muy enfocados en que Patricia Bullrich llegue al balotaje, que esté ahí en segunda vuelta y por supuesto después vamos a volver desde el lunes a trabajar para que gane las elecciones y esté el 10 de diciembre sentada como presidente. ¿De qué En depende que Corrientes, Patricia sí. Bullrich llegue a esa segunda vuelta? ¿Cuáles son, digamos, los activos o esos puntos que uno dicen, estas son nuestras fortalezas y por eso la candidata podría llegar a ese lugar? Para mí depende mucho si la gente reflexiona y entiende dónde está el cambio verdadero. Creo que más del 70% de la población eligió el cambio, eligió dejar atrás al kirchnerismo, al populismo, pero ahora la definición tiene que ser, bueno, ¿quién realmente me asegura el cambio? Y ahí yo hago una distinción, digo, bueno, hay un candidato que propone cambios drásticos, pero por un lado no se le conoce antecedentes. Patricia sí fue muchas veces diputada, defendió muchas veces la verdad, estuvo del lado correcto siempre, defendiendo el campo, hablando cuando por ejemplo, no se tenía que estatizar YPF de ese modo y hoy la justicia le dio la razón, digamos, el país tiene que pagar 16.000 millones de dólares, estuvo del lado de la verdad cuando fue ministra de Seguridad, cumplió ahí con su misión y siempre con la pandemia y antes, enfrentando las mafias, enfrentando lo que la Argentina impidió el cambio durante muchísimos tiempos. Por eso digo, el otro candidato habla mucho más de economía, yo creo que hoy es lo más importante, pero no alcanza. Nosotros tuvimos la convertibilidad, tuvimos cero inflación y después de 15, 20 años volvimos a caer. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que se tenía que hacer en materia laboral, no se modernizó la legislación laboral, no se terminó con la industria al juicio, no se enfrentó, y reitero, a la mafia sindical, a los empresarios prebendarios, siguieron con sus privilegios. Bueno, en ese sentido estoy convencida de que Patricia entiende por dónde está, digamos, dónde hay que hacer los cambios profundos y modificar la matriz económica en la Argentina, pero más allá de lo económico, digamos, romper esa mafia y hacer que el Estado sea mucho más austero, mucho más eficiente y con cero corrupción. Así Diputada, que buen ese día. es el mensaje, ¿no? Buen Concreto. día. En el marco de ese gran cambio que se necesita y pide la gente, es como que metemos en la misma bolsa a toda la dirigencia política y por eso aparecen estos casi mesías con un acompañamiento electoral que a todos nos sorprendió en las PASO. Sí, y ese es el grave error, porque al final de cuentas alguien tiene que gobernar, digamos, y no va a gobernar una sola persona. Y finalmente, quizás por la debilidad después de esas propuestas, se insertan los que siempre pidieron el cambio. Caso concreto, gremialistas muy conocidos. Entonces, si vos pactás con esa gente, resignás los cambios. Patricia, mira, lo más importante, llega acá con el apoyo popular, porque no fue candidata puesta a dedo, no fue candidata por decisión de un partido, es candidata actualmente por decisión de la gente que la apoyó en las PASO. Entonces tiene como, por ese lado, mucho poder político y por otro lado tiene también mucho respaldo, porque hoy la están respaldando muchos gobernadores jóvenes, muchos intendentes jóvenes, renovación de la política, y ella, digamos, dentro de su fuerza tiene hoy ese poder de la ejemplaridad. Si llegara a ser presidente, yo creo que va a ser históricamente reconocido y recordado por ser una presidente súper austera, súper exigente en términos de eficiencia, de transparencia, en honestidad y bueno, y que enfrentó y terminó con lo que impedía que la Argentina salga adelante. Diputada, buenos días, Gustavo Gamón, en este caso.
Hoy lo conversamos hace un rato con el gobernador Valdés respecto a los parámetros de discriminación que ha sufrido la provincia de Corrientes respecto al gobierno nacional. Y traíamos a cotación, entre otras cosas, entre otros puntos, también con otros invitados que tuvimos la mañana, el tema de la autovía de la Ruta 12. Bueno, usted estuvo a cargo de Vialidad Nacional en la región NEA cuando las obras efectivamente comenzaron. ¿Qué le podemos decir a los correntinos respecto a esta obra? Bueno, lo primero que digo que es una vergüenza absoluta que esa obra se haya detenido. Antes, cuando nosotros asumimos, había sido anunciada 1000 veces y cuando nos encontramos que ni siquiera el proyecto estaba iniciado. Había solamente una consultora contratada a la que nunca se le pagó. Nosotros le empezamos a pagar, empezamos a reunir la gente, se empezó a trabajar en el proyecto, se licitó en una forma también bastante ejemplar, 23 empresas, se compitió por el precio, salió una empresa ganadora que es muy cumplidora, porque digamos nosotros en la región NEA teníamos muchas obras y JCR, que es una empresa correntina, cumple muy bien con los proyectos, entonces no hay ninguna excusa salvo en la decisión de no mandar fondos o la ineficiencia absoluta para terminar una obra. Esa obra tenía que estar terminada, por supuesto que si nosotros somos gobiernos la vamos a retomar, la vamos a terminar, pero no tenemos que parar ahí. Corrientes tiene una deuda muy importante en infraestructura. Hay que avanzar, nosotros teníamos muy avanzado el proyecto de autovía hasta Salada, hay que terminar ese proyecto, no sé si lo han terminado o no en realidad en esta gestión de 4 años, pero si no, hay que terminarlo, hay que hacer la autovía hasta Salada, hay que estabilizar el país para que se concrete lo del segundo puente. El segundo puente no es un verso, hay que decirle a la gente, el proyecto está prácticamente terminado con los últimos detalles. Si hay estabilidad económica va a haber inversores, pero la autovía es algo imperdonable que se haya detenido, imperdonable. Tenemos que terminarla y tenemos que hacerla y avanzar mucho más en materia de infraestructura en toda la provincia. Ingrid, ¿ve un escenario de segunda vuelta este domingo y con quién se imagina que será? Por lo que uno puede palpar en la calle, creo que en la segunda vuelta va a estar Bullrich y Milei. Eso es lo que me da la impresión. Creo que el cambio es muy fuerte y además, digamos, el resultado que pudo sacar Massa, me parece que con la devaluación que hizo inmediatamente después de las elecciones y con los escándalos tan importantes en materia de corrupción, con Insaurralde, con las tarjetas de la provincia de Buenos Aires y demás, me parece que va a quedar rezagado en un tercer lugar. Ingrid, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, está Ingrid Schetter, que es candidata a diputada nacional en segundo término, bueno, contando también por qué hay que votar la Bullrich y cómo ven el escenario del domingo. Hasta ahora todos hablan de una segunda vuelta. Quienes acompañan a Bullrich ven un escenario de segunda vuelta junto a Milei. Entienden que la voluntad de cambio es más fuerte, con lo cual el candidato del oficialismo no tendría chances. Los libertarios